Queridos televidentes, bienvenidos a este encuentro de Jesús Evangelio, y donde vamos a desarrollar diferentes temas sobre la esperanza que el Papa Francisco nos ha insistido constantemente en este año jubilar. También vamos a dar a conocer la vida de un santo, el encontrarnos con el Evangelio, y que esto cada día nos lleva a nosotros a ir experimentando, a ir conociendo esta idea, este principio que el Papa Francisco nos ha querido dar a nosotros. Hermano José, danos a conocer un poco qué más vamos a desarrollar durante esa sección. Bien, en el programa de hoy estaremos conversando acerca de una palabra de esperanza, siempre en la sintonía de este año jubilar dedicado a la esperanza. Y les pedimos que nos sigan acompañando en esta siguiente parte del programa con el siguiente segmento de Escucha la Palabra. En esta sección de Escucha la Palabra, queridos hermanos, hoy quiero que nos acerquemos a este texto del libro de los Hebreos. En el capítulo 6 vamos a ver cómo al inicio, desde la historia de la salvación, el Señor nos va a dar su palabra de esperanza. Por eso quiero que paulatinamente vayamos escuchando cómo en este capítulo 6 de la carta a los Hebreos, el Señor nos va a decir: mi palabra es promesa, mi palabra es esperanza. Dice en el versículo 13, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no tendió a otro mayor por quien jurar, juró por sí mismo, diciendo: te colmaré de bendiciones y te multiplicaré sin medida. La promesa que Dios ha hecho a Abraham también se hace en cada uno de nosotros. Es esa promesa que el Señor tiene presente en cada una de nuestras vidas. Por eso, querido hermano, creamos en la palabra del Señor, que es una palabra de esperanza. Recordemos que la promesa se hace por alguien mayor o algo mayor a nosotros. Y como es Dios mismo quien está jurando, no puede hacerlo si no es en Él mismo. Por eso, Él le ha dicho a Abraham que por Él recibirá una descendencia grande. Nosotros recibimos desde Abraham esta promesa. Es una palabra alentadora, y Él por eso nos va a decir que en Jesucristo se va a cumplir la palabra de esperanza que nos ha dado desde Abraham en el inicio de esta promesa. Nosotros somos herederos en Cristo, quien es sumo y eterno sacerdote. La palabra de Dios no puede mentir. La palabra de Dios debe calar en nuestros corazones. Por eso nosotros somos portadores de esperanza. Nosotros somos esos mensajeros que el mismo Cristo nos ha dicho: ve y lleva este mensaje. Sean testigos, sean discípulos míos. Nosotros, como peregrinos de la esperanza en este año jubilar, ahora vamos a ser también esos portavoces. Nosotros que, como la carta a los Hebreos, hemos recibido la promesa desde Abraham, la seguimos viviendo en cada una de nuestras vidas. No tengamos miedo en nuestras oraciones a hablar con el Señor. Contémosle nuestros problemas y nuestras necesidades. No tengamos miedo en pedirle también. Él nunca falla. Él no defrauda. Él es nuestra esperanza, y como su palabra es fiel, nosotros vamos a recibir de Él el 100%. Pero así como nosotros en nuestra oración podemos ser esos testigos de esperanza, esos peregrinos, precursores y portavoces, nosotros también debemos hacerlo vida en cada uno de nosotros. Seamos ahora peregrinos de esperanza, primero viviéndola en nosotros, teniendo esa relación hermosa con Jesucristo, y para poder nosotros así transmitirla. Porque, ¿qué servirá de nosotros ser peregrinos solo caminantes errantes? No, debemos ser esos peregrinos que dan testimonio, esos peregrinos que reciben la palabra de esperanza del Señor, pero que también la transmiten,
esos peregrinos que pueden decir, vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Seamos la llama de luz que puede alumbrar en toda tiniebla y en toda oscuridad nuestras vidas. Queridos televidentes, en esta sección, en este fragmento, vamos a desarrollar un texto del Papa Francisco en la bula que él nos presenta a nosotros los cristianos, que es una palabra de esperanza. Hermano José, ¿qué te parece si tú nos das respuesta o nos das un poco más de ideas o nos amplias un poco sobre cuál es el fundamento de la esperanza? ¿De dónde nace la esperanza? Bien, comúnmente nosotros cuando hablamos de la esperanza podemos tener diferentes significados y justamente esto va a radicar con la experiencia de cada ser humano que hemos tenido acerca de la esperanza. Y como ya hemos dicho al inicio del programa, hoy venimos a hablar justamente en torno al año jubilar de esta virtud teologal que es la esperanza. Tenemos que recordar que nosotros seguidamente en nuestras oraciones, en nuestras invocaciones, hablamos acerca de 3 virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Pues justamente el Papa Francisco nos hace una invitación en este año jubilar en torno a la segunda virtud, que es la esperanza. Y más allá de ver la esperanza como un concepto muy personal, porque puede ser muy subjetivo decir, no, que para mí la esperanza significa esto. No. Queremos hablar en general la esperanza radicada en Jesucristo como virtud teologal. Es decir, la esperanza que nos aporta los fundamentos de nuestra fe. La esperanza que nos ayuda como un puente a sostenernos de Dios. A sostenernos confiadamente, caer en el abismo de nuestra nada en Dios. A veces nosotros comúnmente vemos la esperanza como un objeto mágico, como un objeto inmediato. Queremos ver la esperanza como que compráramos una camisa y decir, ya tengo la esperanza. No, no se trata de tenerla porque es algo que adquirimos, algo que deseamos a lo inmediato. La esperanza es algo que vamos construyendo día a día, algo que vamos eligiendo, algo que nos va uniendo con Jesús. Entonces, ciertamente la esperanza es algo que vamos a ir construyendo, así como iremos construyendo este programa el día de hoy. Hermano José, es muy importante pues tener en cuenta que la esperanza nace, como tú lo decías, de ese encuentro, de esa relación que tiene el hombre con Dios, ¿no es cierto? Que es la fe, en ese creer, como nosotros como creyentes, como ustedes como creyentes, estamos en ese encuentro con Dios, estamos en esa intimidad con Él y así, por medio de Él, se puede dar a nosotros esa esperanza de que algún día nuestras dificultades van a dar solución. ¿Qué tal, hermano José, si también recordamos un poco por qué la esperanza se fundamenta en el amor de Dios? Justamente podemos hablar de que nadie ama lo que no conoce. Y justamente en la experiencia como cristianos, a Dios lo vamos conociendo poco a poco. Y lo vamos conociendo porque Dios permite conocerse, se vuelve cognoscible. A la vez es incomprensible porque no comprendemos en su totalidad. Es difícil para nuestra capacidad humana, pero justamente este conocimiento de Dios lo vamos realizando poco a poco. Y en esta experiencia de fe nosotros vamos adquiriendo la esperanza. Podemos interpretar esta esperanza, esta fe, justamente como una construcción. Y esta misma experiencia que tenemos con Dios, podremos imaginarnos de la siguiente manera, porque es algo que se construye. Imaginémonos que estamos arriba de un árbol, a punto de caer. Justamente, el Señor se nos aparece y nos pide que nos soltemos y que confiemos en Él, que Él nos amparará. En nuestra humanidad quizás es difícil porque volvemos a ver hacia abajo y pensamos en el golpe, pensamos en los riesgos y pensamos que yo no me debo soltar de esa rama a la que estoy sujeto. Pues justamente la esperanza, como es una experiencia que vamos construyendo poco a poco, es algo que tenemos que ir descubriendo, que es dejarnos caer totalmente en el abismo de nuestra nada, en las manos del Señor. Justamente nos podríamos preguntar,
¿Cuáles son esas ramas a las cuales nos estamos sujetando que nos impiden caer totalmente en la confianza de Dios? Esas ramas que nos hacen ser muy humanos, muy vulnerables, decir, mirar hacia abajo y decir, me voy a caer, me voy a golpear. Es que tengo que seguir sujeto a esta rama que es mi seguridad. Pues no es fácil, no es de la noche a la mañana que uno confía de un momento a otro, no, ya amanecí confiando totalmente en Dios. Es algo de poco a poco. Y solo aquellos que han pasado por la experiencia de la fe, justamente van a entenderlo, que es confiar totalmente en Dios. A veces decimos, tienes que orar, hermano, confiar en Dios, tener esperanza. Pero esto lo va a decir alguien que ha pasado por esa experiencia. Alguien que no ha vivido la experiencia de la oración, no lo va a promover porque no lo entiende. Y justamente aquellos que decimos seguir a Cristo, que es nuestra esperanza, justamente nosotros vamos a promover a Jesús como la esperanza porque hemos pasado por esta experiencia. Pero si somos de aquellos que todavía no hemos pasado, no es un momento de decir, no, pues yo no quepo en esta parte, no. Es justamente recordar que es algo que se construye y que estamos en la oportunidad de construir esta esperanza en Jesús. Sí, es muy importante, hermano Josué, porque por medio de Dios ha tenido misericordia hacia el hombre, que ha enviado a su Hijo, donde lo ha dado como ofrenda viva en la cruz para redimir nuestros pecados, ¿no es cierto? Y ese amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros, para así poder volver nuevamente esa gracia que hemos perdido. Porque Dios no necesita del amor del hombre. El hombre necesita del amor de Dios. Por eso Dios se ofrece, nos da constantemente ese amor y por medio de ello pues nos da esa esperanza de que algún día nosotros podamos llegar a alcanzar esos bienes sobrenaturales que Él nos ha ofrecido, que Él nos ha prometido constantemente. Querido Josué, también podemos ver cómo el Espíritu Santo también tiene como una parte de fundamento en la esperanza. ¿Cómo podemos decir que el Espíritu Santo es fuente de esperanza? Bien, es interesante y es importante recordar que cuando Jesús asciende a los cielos nos hace una promesa de seguirnos acompañando. Él nunca nos deja solos y nos hace la promesa de enviarnos al Paráclito, acompañarnos a través del Espíritu Santo. Y a veces al Espíritu Santo no le damos el lugar que Él espera, o no le damos el lugar necesario. A veces cuando invocamos a la Santísima Trinidad somos excelentes en invocar a Dios Padre, a Dios Hijo, pero al Espíritu Santo lo vemos a veces como un objeto, como una vestimenta, como algo que aporta a nosotros y ya no. Se nos olvida que el Espíritu Santo también es Dios y que Él está en nosotros y que Él nos acompaña, que Él nos sostiene y que la esperanza es justamente un fruto del Espíritu Santo que se nota, que se manifiesta. Por sus frutos el árbol bueno se conoce. Y justamente aquel que ama, que conoce a Dios, justamente lo va a predicar con sus acciones. Justamente va a ser una persona capaz de extender el reino de Cristo en el pueblo de Dios a través de la esperanza. Toda persona que ha vivido una experiencia de fe, por naturaleza, va a manifestar la esperanza. Y muchas veces, querido hermano, al Espíritu Santo no le damos tanta relevancia, ¿no es cierto? A veces no somos conscientes de esa gran labor que el Espíritu Santo hace en nosotros, que nos ayuda a nosotros quizás a tener esa perseverancia, que nos muestra ese camino, que nos muestra la luz de cada día nosotros ir siendo como fuertes, ¿no es cierto? Y esa esperanza que Él nos regala es para nosotros ir con toda, como se dice, hacia esas tribulaciones, a esas dificultades que la vida cotidiana nos promete. También pues, querido Josué, hay muchas veces que se dice que, o el texto sagrado es muy claro, muy coherente, ¿no? Que la esperanza nunca defrauda al creyente. ¿Y cómo podemos ver este punto, hermano, y cómo podemos dar una visión más general hacia nuestros televidentes? Bien, podríamos mencionar a San Ignacio de Antioquía.
justamente él hablaba de la inhabitación, dejarse habitar totalmente por Cristo, por el Espíritu Santo. Y esa experiencia él la habló justamente porque lo vivió. Es la experiencia paulina, la experiencia juánica que tuvo San Ignacio. Y es la misma experiencia que han tenido tantos santos y tantas personas que día a día se dejan que el Espíritu Santo se manifieste, dejan que el Espíritu Santo habite. Justamente esa experiencia es la que nos ayuda a sostener. Y vuelvo y repito, cuando lo hemos vivido, lo podemos manifestar. Es difícil manifestarlo antes cuando aún no lo hemos vivido. Entonces les invitamos a que ustedes puedan hacer esta experiencia de construir día a día esta misma experiencia, esta misma sintonía con el Espíritu Santo. Dejar a Dios ser Dios. No mirar al Espíritu Santo, no mirar la esperanza como un objeto que poseemos y que como un control de televisión decimos ya, más o menos. No, dejar a Dios ser Dios. Sí, y es muy importante, como se dice, la esperanza nunca defrauda. Queridos televidentes, queridos hermanos, el momento de fragilidad, el momento de tribulación, el momento de la pérdida de un ser querido, tengamos siempre la conciencia, la convicción de que Jesús nunca nos va a olvidar en esos momentos. Siempre tengamos esa esperanza que el Señor va a estar ahí con nosotros, dándonos la fortaleza para que cada día nosotros podamos ir superando e ir llevando a un buen fin todas esas tribulaciones que el Señor nos pone. Y muchas veces esas tribulaciones que nos dan en la vida, quizás es para que cada día nosotros, querido hermano, vamos creciendo como virtud la esperanza. Hermano José, ¿qué te parece si también damos a conocer un poco cómo la paciencia y la esperanza en la vida cristiana nos pueden ayudar a nosotros en este camino de fe? Bien, les mencionaba acerca de que hay que dejar a Dios ser Dios. Viene la segunda parte, saber esperar en Dios. Justamente la paciencia no es una virtud fácil de construir, no es una virtud fácil de obtener y la invocamos mucho. Es muy común que a diario nosotros en nuestras tribulaciones le pidamos al Señor, Señor, dame paciencia. Yo creo que no somos muy conscientes de lo que estamos pidiendo, porque justamente pedir la paciencia, bueno, ¿cómo puedo darme cuenta que yo tengo paciencia? Justamente en el ejercicio de la práctica. Así me doy cuenta. Cuando muchas veces es como un ejemplo. Si yo digo, yo quiero demostrar que sé cocinar, hacer un sancocho, ¿cómo lo voy a demostrar? En la práctica. De esa misma manera, cuando decimos, yo quiero demostrar o pido la paciencia, en la práctica se demuestra si la puedo obtener cuando la pedimos al Señor, porque la paciencia nos ayuda como un puente que nos conecta a saber esperar, a saber observar. Entonces, justamente en la práctica del día a día, en ese ejercicio, es que nosotros nos podemos dar cuenta si podemos obtenerlas. Y les invitaría en esta sintonía de la paciencia, de saber lo que estamos pidiendo, saber de que cuando pedimos algo, primero nos vamos a ejercitar, a ver si somos capaces. Segundo, cuando pedimos algo, podemos obtener 3 respuestas. Un sí para allá, un sí, pero luego, o un no, porque no es lo que te conviene. Entonces, les invito a que si nos cuesta construir esta parte de la paciencia, le pidamos al Señor fortaleza para saber esperar. Que si no podemos obtener las respuestas ahorita, podamos tener la fortaleza para saber esperar cuando llegarán estas respuestas. Sí, y en este mundo actual donde vivimos, que todo el ser humano lleva una prisa, ¿no es cierto?, de que las cosas se hagan ya, que si le pedimos al Señor, que si estamos invocando al Señor, necesitamos que todo se nos haga pronto, ¿no es cierto? Entonces, hermano, ¿cómo podemos nosotros motivar a nuestros televidentes a que no le tengamos miedo a esperar? ¿Cómo podemos nosotros, por medio del mensaje que nosotros le demos, darle a estas comunidades un mensaje de que la paciencia nos hace a nosotros cada día ir construyendo esa esperanza e ir acercándonos más a Cristo? Ciertamente a algunos no les queda otra opción que esperar.
es con la única situación que les corresponde. Pero les invito a aquellos que estén en sus posibilidades, ejercitar, esforzarse a sí mismo a tener un control de saber esperar. Y como les decía al inicio del programa, recordemos que estamos en un árbol. Todos los días estamos en un árbol sujetos de esa rama, pero a veces estamos muy sujetos. Justamente la paciencia la podemos ir construyendo soltándonos de esa rama y reconociendo que caeremos porque caeremos en las manos del Señor. Caeremos en un mejor designio del Señor. Justamente es reconocer que mi vulnerabilidad, mi humanidad me dice no te sueltes. Pero es reconocer de que a veces estamos muy sujetos a cosas que nos alejan de Dios. Entonces soltémonos de esas ramas y podamos caer en el abismo de la misericordia de Dios. Y es experimentar. Si no te dejas caer, no sabrás qué se siente, por más que te lo cuenten. Solo dejándote caer en las manos del Señor, descubrirás cómo la paciencia te conduce a la esperanza, que es Cristo. Hermano Josué, es muy importante lo que usted nombra sobre la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué efectos puede traer la esperanza hacia nosotros que somos vulnerables? ¿Qué efectos salen de la esperanza para darnos fortalecimiento y dándonos como ese amplio camino a seguir en este mundo, como lo decíamos anteriormente, que va tan deprisa? La manifestación de Dios. Si nosotros logramos darle paso a Dios, Dios se manifestará en nuestra vida y el efecto será grandioso. Y reconoceremos humildemente que no es por nuestros medios, sino por Dios. Decir es reconocer que el Espíritu Santo habita en nosotros y Él se manifestará. Y nos sorprenderemos día a día, ¿sí? Porque Dios hace grandes cosas en nosotros, pero solo si dejamos a Dios ser Dios. También es muy importante tener en cuenta, como hay algunos efectos, también hay algunos obstáculos, como está el desaliento o el desánimo, que por medio de tanto nosotros pedir, de tanto nosotros acercarnos a Dios y no se nos da las cosas, podemos quizás dejar de luchar. ¿Hacia qué? Hacia una enfermedad, dejar de luchar hacia un problema familiar, porque como no se nos escucha, pero es ahí donde Dios está viendo de qué estamos hechos nosotros para poder seguir respondiéndole. Hermano José, ¿qué más obstáculos pueden salir en el camino cuando uno va muy cerca, cuando uno está trabajando constantemente en ese camino del Señor, en esa búsqueda de encontrar sanación, de encontrar la salvación? El principal obstáculo que encontraremos serán las tentaciones. Miremos nuestras vidas como una casa. Una casa que tiene un tesoro muy valoroso, que es el alma que el Señor nos ha dado a nosotros mismos. Entonces, el ladrón entra donde hay algo que robar. Si en tu vida hay muchas tribulaciones, hay muchas tentaciones, quiere decir que el demonio hay algo que quiere robar en ti. Hay algo muy valioso. Y si en tu vida no hay problemas, no hay tribulaciones, pregúntate, ¿será que ni al demonio le interesamos? Y como diría San Juan María Vianney, cuando vamos en nuestro caminar cristiano, si chocamos, si hay problemas, tribulaciones, hay vicisitudes, quiere decir que llevamos camino contrario al demonio. Pero si no hay obstáculos, no hay tropiezos, quiere decir que vamos en la misma dirección del demonio. Querido hermano José, también podemos ver que la paciencia es un fruto del Espíritu Santo que se nos da constantemente a nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ir siendo fuertes, para que nosotros podamos ir siendo capaces de dar respuesta al Señor. Y por medio del Espíritu Santo podemos dar una respuesta mejor como tal a Dios y a la Trinidad. Querido hermano José, ya terminando nuestro encuentro de este programa, ¿qué tal o qué mensaje nos deja este tema que hemos realizado durante este programa? Como diría Juan Pablo II, el amor todo nos lo ha respondido. Y si queremos ahondar aún más, podemos obtener la respuesta en Santa Teresa de Ávila, que lo explicó muy bien.
la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Justamente en Dios nada nos faltará para poder construir día a día este caminar de fe, este caminar hacia la esperanza que es Cristo. Queridos televidentes, los invitamos a la siguiente sección, Escucha un corazón. Bienvenidos amigos del seminario a la sesión Conoce un corazón. Hoy quiero hablarles de un personaje supremamente importante, un santo tanto en la Iglesia Católica como en la Iglesia de Oriente, San Clemente I o Clemente de Roma. San Clemente nació en el año aproximadamente 35 y murió, según algunos datos, en el año 98 o en el 101 de nuestra era. San Clemente tenía un origen probablemente judío por su versatilidad y conocimiento de los judíos, pero también tenía un conocimiento bastante vasto en cuanto helenístico. Su carta principal, la epístola a los Corintios, deja entrever un conocimiento importante en cuanto al interior de la Iglesia Católica. San Clemente fue muy importante. Resulta que efectivamente en aquella época, más o menos en el año 96, fue escrita esa epístola. Y esta epístola fue escrita porque en Corinto había una revuelta con respecto a los sacerdotes que se habían instituido como tal. A San Clemente entonces le debemos esa carta que está provista de un alto conocimiento litúrgico, muy parecida también a la carta de los Hebreos, pero también de un conocimiento importante en cuanto a la humildad y al reponer nuevamente el orden dentro interior de la Iglesia Católica. Empieza la carta diciendo de la Iglesia de Roma a la Iglesia de Corinto, personajes llamados a la santidad y efectivamente la vocación. Por eso San Clemente se le atribuye esos logros en cuanto al orden al interior de la Iglesia, puesto que llevaba a que se respetara a las personas que han sido de alguna manera elegidas por los apóstoles para continuar la obra del Evangelio. San Clemente entonces, de una manera muy importante, con humildad, con sencillez, pero también con una rectitud provista de aquel Papa en aquella época, fue capaz de llevar a la población de Corinto nuevamente a la reconciliación. Por eso es que este año, el año de la esperanza, vemos a San Clemente I como un modelo, porque efectivamente se tiene en cuenta a todas las personas del conflicto de una manera respetuosa, y es un llamado efectivamente al amor, a la humildad, al reconocimiento del otro, a la participación de todos en nuestra Iglesia Católica. A San Clemente se le obedecen algunos milagros. Uno, por ejemplo, de la tradición, nos dice que San Clemente hizo brotar agua manantial en un desierto, y efectivamente algunos de los trabajadores y aquellas personas que estaban allí en la cárcel pudieron beneficiarse de esa agua. San Clemente fue perseguido y exiliado por el emperador en aquel tiempo, Trajano, y se dice que se le colocó un anca en el cuello y fue tirado al mar. Efectivamente, sus restos fueron recuperados aproximadamente en el siglo IX y fueron llevados nuevamente a Roma. Allí en Roma se construyó una basílica a su nombre, la Basílica de San Clemente, que tiene 3 niveles. Y en el primer nivel está efectivamente los restos de San Clemente, y allí recibe veneración por todos los creyentes. San Clemente, en su epístola, que lo hace muy importante, da unas pautas para considerar y ser obedientes al mandato de los apóstoles y poder perseguir efectivamente y hacer presente las enseñanzas con fidelidad de Jesús. Entonces, queridos hermanos, este santo es un santo que nos demuestra 3 cualidades importantes. El primero es la humildad, el segundo la obediencia, y el tercero es de perseguir siempre la verdad de Jesús y hacerla parte de nuestra vida para que efectivamente podamos ser cristianos y continuar adelante en nuestra Iglesia universal. Queridos hermanos que estuvieron sintonizándonos en este su programa Jesús Evangelio, gracias por acompañarnos, y no sin antes recordarles y seguirles animando en esta construcción de la fe que se va logrando día a día. Les seguimos animando para que puedan seguir
alcanzando la paciencia, alcanzando la esperanza en Jesús, pero solo la alcanzamos según nuestras propias decisiones. Elige y vive un día a la vez. No te mortifiques por el mañana, vive el hoy. Queridos televidentes, también invitarlos a que nunca perdamos la fuente que es Cristo. Por medio de Cristo, nuestra esperanza va a estar auténtica, va a estar viva constantemente. Invitarlos, queridos televidentes, a seguirnos en nuestras páginas de YouTube, de Instagram, de Facebook, de TikTok y por los canales de televisión del Oriente Antioqueño. Muchas bendiciones.